En Radio Intereconomía, La Fábrica de Inversores, con Félix Fuertes. Bueno, aquí estamos de nuevo, como cada sábado a la 1 de la tarde, para traeros contenido relacionado con la inversión y la especulación. Y cuando hablamos de especulación, ya sabéis que tenemos nuestro propio punto de vista, porque generalmente especular es comprar y vender e intentar sacarle un beneficio, esperando, pues eso, que suceda precisamente eso. Y bueno, da lo mismo que compres hace un año y lo vendas dentro de 2 años, te da exactamente lo mismo, sigue siendo especulación. Entonces, bueno, lo dejamos claro y volvemos con este contenido trayendo expertos y personas que lo viven todos los días, y de hecho hoy os va a fascinar el programa, porque ayer, cuando tuve esta sesión, estuve con nuestros 2 invitados, los 2 me decían: Félix, ahora mismo estamos sudando porque tenemos unas operaciones abiertas aquí y allá, ya que lo cuenten ellos mejor, pero vamos, básicamente me pareció tan divertido, me pareció tan anecdótico, que yo creo que también pues lo vais a disfrutar vosotros. Ya sabéis que en este programa nos centramos en establecer dudas, es decir, no asentamos, no damos por hecho ese sesgo de autoridad de nuestros invitados, donde ellos nos cuentan lo que han vivido, sus metodologías, cómo van evolucionando y cuáles son las recomendaciones que dan, sino que nosotros les ponemos en problemas, ya lo sabéis, así que quedaros hasta el final, porque además tenemos mucho contenido de muchísima calidad y os va a encantar. Empezamos. Bueno, pues yo me presento, ya sabéis, yo soy Félix Fuertes, actualmente el CEO y fundador, junto a mis queridísimos socios de formacioninversión.com, y también pues una característica actualmente que me define es que soy un polímata, me encanta el mundo de la inversión y me estoy especializando y aprendiendo de todo, ¿no? Es decir, la suerte que tengo también de poder dirigir este programa es que me permite eso. Actualmente me podéis ver muy involucrado en el mundo de las criptomonedas y también en la parte de la inversión en startups. Me podéis ver en medios de comunicación como uno de los business angels más activos. Pero bueno, yo no soy el centro de la atención. El centro de la atención son mis invitados de hoy, que os van a encantar y que vamos a centrarnos precisamente en el tema de la especulación. El trading, ¿realmente tiene sentido? ¿Hay realmente alguna opción de poder generar ingresos extra o incluso vivir del trading en la actualidad o no? Es decir, ¿realmente todo esto puede ser una pantomima o no? ¿Realmente existe este oficio? Porque mucho se habla de que el trading es algo que realmente no te puede generar esos ingresos extras, pero al fin y al cabo pues tienes el punto también de que hay traders profesionales, que existen firmas de inversión, firmas propietarias, y vamos a hablar de todo eso. Para ello vamos a estar hoy en el programa con 2 invitados excepcionales. Uno de ellos es Álvaro Capelo. Imagino que os sonará el nombre de su canal de YouTube, Capelo Trading, el cual pues gestiona, pues la verdad es que he perdido la cuenta, como diga Álvaro, porque creo que superas los 100.000, los 200.000 suscriptores, y generalmente Álvaro tiene una faceta muy, muy, muy potente, que aparte de ser trader, ejecutarlo, y además que ha trabajado en un broker, que nos contará él si lo decide así, que además él hace análisis de todas las metodologías, todo el contenido, toda la información que podemos ver en el ecosistema, y que lo hace desde un punto de vista crítico, lo hace además excepcionalmente bien, y ya os digo yo desde aquí que yo soy un gran fan de su canal de YouTube y que os invito a que lo veáis, Capelo Trading. Bueno, buenos días o buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal, Félix? Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, el canal ya me gustaría que fueran 200, estamos en los 90, superando. Pero bueno, es un camino lento. Además, soy un poco irregular con el contenido, sobre todo en los últimos meses. Pero bueno, sí, intentamos... el canal se ha centrado mucho en un poco crítica de todo este marketing que hay en torno al trading, que lo venden de una forma pues muy glamurosa, demasiado fácil, ¿no? Cuando hay una frase por ahí que es muy, muy buena, que es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Y es un poco errónea y lleva a la gente a mucha confusión, a introducirse en este mundo ya con mal pie,
Y bueno, pues yo intento, reorientar un poco a la gente, ¿no? Alguna crítica me llevo por medio, pero bueno, creo que merece la pena. Bueno, personalmente creo que haces un trabajo excepcional, a mí me encanta y además la crítica que haces es siempre constructiva. No, yo no veo que seas destructivo a la hora de hacer críticas. Y por otro lado, además, imagínate, o sea, yo es que te tenía en una estima que pensaba que superabas ya los 200.000. Es que no, como no me fijo en esos datos, pues me quedo, o sea, esto ahí en tono en mea culpa, que como director de este programa debería conocer ese dato. Pero bueno, yo creo que para que veas que mi percepción es que deberías tener una cantidad enorme de suscriptores. Ojalá. Llegarás a ese punto seguro, 100%. Pues y vamos a continuar con nuestro otro invitado. Miguel Sánchez Blázquez, o Mike Sánchez, como le llamamos en nuestro entorno, y es actualmente trader y gestor de cuentas en una firma propietaria que es norteamericana, que él también diga el nombre si él lo considera. Lleva más de 9 años involucrado en el trading, operando precio y volumen, es un especialista impresionante. Hemos tenido la suerte de tenerlo y de seguir teniéndolo como profesor en la Academia de Formación en Inversión. Trajo esa metodología de Wyckoff y ha estado ayudando a los alumnos a poder prosperar con esta metodología. Y hasta hace un año ha tenido la suerte de poder trabajar con otra firma propietaria en la cual pues, ha estado desarrollando un método que realmente es de esa firma propietaria, realmente no es de él, que opera valor y bueno, pues la ha evolucionado hasta tal punto de que también, pues afortunadamente, le tenemos como profesor de esta metodología dentro de la Academia de Formación en Inversión. Pero bueno, prefiero que os presentéis vosotros, o sea que yo aquí hago las intros. Bueno, buenas tardes, Mike, y gracias por estar hoy aquí. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Félix. Y bueno, un placer estar aquí contigo y con un enorme compañero. Me ha encantado eso que ha comentado Álvaro sobre hacer el trading como, presentarlo como un oficio, como una actividad donde hacer dinero no es tan fácil como lo pintan y efectivamente hacerlo lo más realista posible, ¿no? Que implica trabajo, implica un esfuerzo y aquí estamos para comentar sobre ello. Yo, antes de pasar las presentaciones, Álvaro, Mike, hay un punto que a mí me interesa muchísimo conocer, porque, de hecho, mirad, es que esta pregunta yo creo que a todo el mundo le va a interesar y creo que es muy, muy potente, pero os voy a dejar primero que os presentéis vosotros. Es decir, no sé si queréis contar algo en particular, ya sabéis que aquí esta es vuestra casa y que, yo intento a mis invitados tratarlos entre algodones. O sea que, no sé, Álvaro, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres contar algún proyecto con el que estés? Preséntate un poquito tú también. Proyecto, soy un culo inquieto. Yo empecé ya desde muy joven a interesarme por el tema del trading. La universidad me iba a buscar los poquitos libros que había, el de Murphy, la Biblia, infumable. Y nada, pues con el tiempo siempre me interesé. Yo tenía la cabeza que no en ninguna parte, porque quería ser trader, pero realmente lo que quería era ser broker y viceversa. No sabía muy bien lo que quería. Entonces apliqué a un montón de brokers. Por aquel entonces estaban en España Admiral, XTB, estaba Hanseatic, donde también trabajé, que ya no existe. Y pues con el tiempo acabé en XTB. Estuve allí varios años. Conocí a Pablo Gil, que creo que la has traído hace poco. O lo vas a traer, no sé si la entrevista ya la habrás sacado. Estuvo la semana pasada con nosotros. Vale. Y es súper interesante, Pablo. Yo he estado con él, lo considero amigo. Y bueno, si vas a cenar con él, solo habla él, porque tiene tantas historias que tú no das para mucho. A Pablo le mandamos un abrazo enorme desde este programa y la verdad es que invitarle es su éxito porque le haces una pregunta y te rellena todo el programa. O sea, es decir, que no hace falta hacerle muchas preguntas. Exacto. Y luego ya en 2018... Yo tengo mi forma de ser y no me gusta mucho trabajar para otras personas, aunque he estado muy a gusto en todas las empresas donde he estado, he tenido suerte. Me lo monté por mi cuenta, estaba en Madrid, me fui a Mallorca y me dediqué al trading por mi cuenta con mi dinero. Súper complicado, súper difícil, muy poco a poco, te pegas 1000 tortazos. Ya antes de esto, obviamente, hacía trading. Y ahí empecé el canal de YouTube. Empecé porque grababa las sesiones y, claro, cada sesión eran 8 gigas. Entonces dije, bueno, pues como YouTube me lo da gratis, lo ponía ahí, empezó a entrar gente a preguntar qué estás haciendo, qué son esas líneas, qué es esto otro. Ya empecé a explicar y pues hasta hoy, aquí estamos. Bueno, insisto, enhorabuena y además nos vas a tener que contar en qué estado estás ahora, o sea, no te preocupes que esta pregunta va a llegar. Vale. Y en el caso tuyo, Mike, cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde vienes y por qué al final también te metiste en este mundo del trading y en qué estado... ¿qué estado te encuentras ahora? Aunque vamos a desarrollar eso un poquito más adelante.
Sí, bueno, yo un poquito también parecido a Álvaro, yo también me empapé esa pedazo de Biblia, esa pedazo de Biblia, perdón, de Murphy sobre análisis técnico. Yo creo que todos empezamos un poquito por eso, ¿no? Luego poquito a poco también avanzando, hacia un poquito que hacían los personajes que estaban más bien posicionados a nivel público en este oficio. Muchos seguro que conocéis a Josep Ajram o a Francisca Serrano, pues bueno, todos los hemos conocido, ¿no? Y bueno, indagándose un poquito más con el tiempo, yo continué, mientras estaba trabajando en el sector del lujo, continué aprendiendo muchísimo. Pero a ti te gustaban, o sea, que los has mencionado, pero a ver, yo creo que Álvaro y yo tenemos nuestras reservas sobre estos. Sí, bueno, yo no he dicho nada, ¿eh? Como mentores. Bueno, yo le he metido a Álvaro en el saco, yo tengo mis reservas. Muy bien. Como mentores no los considero en absoluto unos mentores. Me parece dos personas que hicieron su trabajo en su día y bueno, pues por algo se los habrá reconocido. Yo realmente no puedo decir mucho sobre ese tema, pero sí que puedo decir que al final, uniendo todo lo que tenía de nociones a nivel de análisis técnico, un poquito poco a poco también aprendiendo sobre fundamentales y de macroeconomía, gracias a mis estudios en comercio internacional, pues fui cada vez ganando más y más conocimiento hasta que llegó un punto en el que decidí dejar el sector del lujo, empecé a emprender. Mientras estaba emprendiendo todavía continuaba con el trading, cuando hicimos la primera revista hispanohablante física de blockchain y de criptodivisas. Y nada, a partir de ahí ya fue un full. Ya empezamos unos amigos y yo a ver firmas propietarias, las primeras que había, que no eran muchas, ¿no? Con unas condiciones para entrar bastante curiosas. Yo empecé con Maverick en una firma de Estados Unidos y luego poco a poco fui fluyendo hasta que ya me encontré con una gran variedad y una gran oferta de firmas propietarias que te permitían gestionar capital a mejores condiciones. Cada año que pasaba eran mejores y mejores condiciones hasta el día de hoy, que están muy bien, la verdad, las ofertas que tienen. Y esa ha sido mi andadura. Hasta ahora me considero un inversor acérrimo también. Me encanta la macroeconomía, igual que a Pablo Gil, por cierto, y la verdad que me encanta escucharlo un montón también. Y mientras tanto, pues operando el mercado de futuros financieros con firmas propietarias y efectivamente gestionando capital lo mejor que podemos. Muy bien, pues yo quiero soltar una pregunta partiendo de la base de lo que ha comentado sobre todo Álvaro al principio, ¿no? Que el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Realmente yo cambiaría lo de fácil por rápido, ¿no? Porque al final las ganancias son muy rápidas, pero es verdad que las pérdidas también son muy rápidas. Aquí hay un punto, y dentro de la parte del marketing que se hace de trading, Álvaro, y también se la pregunto a Mike, yo tengo un poco mi visión, ¿vale? Y a veces considero que si un método que estáis usando vosotros, por poner en el caso, el método que estáis usando vosotros, y es un método que a vosotros os funciona, ¿no? Lo estáis utilizando, pero realmente lleva su tiempo dominar ese método, pero tarde o temprano lo vais a acabar dominando. Esto es básicamente como hacerte una formación profesional o incluso hacerte un máster, lo que sea, ¿no? Y al final acabarás ejecutando, llevando a cabo ese conocimiento que has aprendido y con el tiempo y la práctica pues acabarás dominándolo. Al final es un oficio difícil que puedes convertir en un oficio controlado y donde la experiencia lo hace menos difícil, pero realmente sigue habiendo mucha crítica alrededor de este concepto de la especulación en el trading porque todavía hay mucha gente que pierde dinero porque hay ciertas metodologías que no funcionan. Efectivamente, todavía es muy difícil discernir realmente de qué es lo que funciona, de lo que no es qué es lo que no funciona. Porque, como había comentado Mike, el entorno macroeconómico, sobre todo, es el que hace que cambien todas estas condiciones. De repente la FED te sube los tipos de interés de un año entero y te cambia radicalmente toda la forma de hacer trading, porque ya no pasas de un movimiento tendencial a un movimiento contratendencial o un movimiento lateral o un movimiento de distribución y entonces pues tu trading varía realmente de una forma considerable y puede no salir tan bien, ¿no? Por eso dice lo de que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. Pero aún así yo tengo mis dudas. Sigo pensando y digo, ¿realmente si hay métodos que funcionan y los utilizáis vosotros y con la experiencia los habéis acabado aplicando? ¿Por qué a la hora vosotros de luego comunicarle a la gente que estáis utilizando algo que funciona, se os va a criticar por ello si al final es cuestión de tiempo que ellos también lo acaben dominando? ¿Empiezo yo, Mike? Sí, yo por mi parte empieza tú, Álvaro, y luego pasamos. Yo creo que al final el problema que hay es ya el punto de partida. Por desgracia, mucho de lo que se ofrece hoy día en cuanto a formación, análisis,
la imagen del trading, como he dicho antes, es falso. Es falso, está mal enfocado o no sirve. Entonces ya, claro, es normal. Hay mucha gente ahora en YouTube, yo también he hecho algo de esto, ¿no? Pero otros youtubers con mucha más audiencia han señalado a ciertos gurús y demás y les han expuesto pues como que realmente ahí no hay nada. Entonces, claro, al final caerá casi todo el mundo en el mismo saco. Yo sé, incluso en Twitter y demás, gente que es muy buena, que no tiene exposición, pero que gana mucha pasta. Y cada vez que hacen algún comentario, intentan aportar alguna cosita de forma gratuita, nada, no estamos hablando nada de vender. Siempre hay gente que va a atacar por sistema, porque igual ha tenido malas experiencias, porque cree que, pues eso, ¿no? que esto es una estafa, esto es súper difícil, pero hay posibilidades de ganar. Lo que pasa que también requiere de mucho tiempo, de que pruebes muchas cosas, de que se tome en serio y en unos cuantos años ya habrás cogido muchas cosas de cada lado, sabrás qué te funciona a ti y qué no, y quizás con suerte, si has aguantado, que el problema también es ese, que la mayor parte de la gente no aguanta porque lo quiere muy rápido, podrás conformarte una metodología, al final cogerás un poquito de este otro y sí, harás este tipo de inversión o este estilo de trading, pero con tus cosas específicas que has obtenido únicamente de tu experiencia. Entonces llegar a esto es muy difícil porque se tarda mucho tiempo y la mayor parte de la gente no aguanta. De hecho, voy a incorporarte una pregunta, Álvaro, y así ya Mike ya se lanza y me responde a las dos, que es porque es lo que estás comentando, ¿no? Que al final la gente cuando aprende un método, luego aprende otro, luego escucha aquí, lo escucha allá, al final acaban alcanzando sus propias conclusiones. Esto, lo más lógico es que es esto, porque llevo 1 mes o 2 meses viendo gráficos y esto parece que es lo que suele funcionar mejor y luego ya poco a poco se le va aplicando la lógica. Pero yo aquí tengo una duda, ¿vale? Porque uno de los puntos en los que yo creo o considero que hay que tomar en cuenta en el mundo del trading, en el mundo de la especulación y por lo que se generan esas expectativas y esos problemas tan graves o quizás sí, porque a la hora de criticar, ¿no? La parte del que transmite una metodología de trading y luego pues se le expone diciendo es una estafa y tal, es la expectativa de beneficio, ¿no? Es decir, si al final, si tú dices, oye, con este método, por ponerte un caso, a ti Álvaro te los pongo a ti, si tú le dijeras a la gente a día de hoy, oye, te voy a enseñar a un método que te va a dar un 1 o un 2% mensual, realmente ¿en qué puede estar fallando ese método o trasladar la comunicación de ese método? ¿En la expectativa de beneficio o en la expectativa de que el usuario cree que eso es muy poco? Es decir, al final el tema del beneficio yo creo que es lo que genera toda esa parte de usos, ¿no? O sea, yo en 1 o 2% mensual lo firmaba ya de por vida. Porque luego es hacer un par de cositas y en un tiempo eres rico y si no buscas inversores. Pero yo creo que ahí el problema es que la gente sí cree que es poco y que cree que eso lo va a conseguir comprando un curso y que le van a decir A, B y C. Tú haz A, B y C y ya está. Y te va a servir. Entonces esto no es así. Luego, por mucho que esto es como el value investing, hay un montón de estrategias de largo plazo, de momentum y demás que le funcionan, a mucha gente le ha funcionado, pero según cómo la hagas tú, la uses tú, no va a funcionar. Entonces va a requerir que tú le dediques mucho tiempo, que tú mismo te curtas, que lo interiorices y que al final te quedes con lo que te sirve, porque un montón de cosas no te van a servir. Entonces, si vas a coger esto y lo vas a utilizar, pero sea de quien sea, incluso de un trader ganador, seguramente no te sirva. No te sirva porque en mi opinión, necesitas un proceso y en muchos casos suelen ser años. Vale. Es que, o sea, al final un poco para la audiencia y para los que nos estén escuchando, realmente mi cuestión es, efectivamente cualquiera puede dominar un método. El problema quizás viene en la expectativa de cuánto puedes llegar a ganar. Álvaro, por ejemplo, ha dicho que un 2 o un 3 mensual te lo firma enseguida. ¿Pero por qué? Porque él entiende lo difícil que es hacer dinero. Pero si cualquiera aquí se plantea que un 2% realmente son $200 al mes sobre una cuenta de 10.000 porque tenéis 10.000 euros de ahorro, entonces a lo mejor os lo planteáis el hacer el trading, porque con 200 o 300 euros al mes pues directamente diréis, no, yo esto no me vale, ¿no? Tanto esfuerzo para conseguir luego este resultado.
Es un poco por donde iba mi pregunta, por la parte de, oye, si la expectativa del beneficio puede llegar a generar a veces que esta comunicación, esta información alrededor del trading, pues pueda ser tan negativa como algo tan difícil. Se puede ganar mucho con poco. Esto no lo pongo en duda. Pues yo lo he hecho y también lo he perdido. O sea que no es que no se pueda, y porque mucha gente se escuda, oh, dices esto, pero mira, aquí gané en esta cuenta. Vale, pero enséñame una cuenta de 5 años haciendo esto. Eso no es sostenible. O sea, es decir, apalancarte, estar en un broker de 500 a 1, cosas de estas, utilizando casi todo el margen, cuando te llegue la mala racha, cuando te llegue tu drawdown, te va a aniquilar. Pero esto es así porque no veis, no existen rentabilidades. Habrá alguno, pero muy cogido con pinzas, y seguramente no esté luego ofreciéndote nada por ahí o vendiéndote nada. Pero la gran mayoría de estrategias que sean apalancándose mucho o que sean con poquito dinero, que es lo que se ofrece, suelen acabar mal. Se pueden escalar poco a poco, pero llevan tiempo. Y esto, aquí, por ejemplo, por eso ha habido hace mucho tiempo, ahora ya cada vez hay menos, pero muchos brokers mucho market maker, muchos brokers de CFD, que te pedían capitales muy pequeños. Dices 200 euros, 50 euros, además pues que lo vas a perder, ¿no? Exacto, van a un público muy joven porque encima no tienes experiencia. Y lo que pasa es que 200 euros en 200 euros con cuentas de miles de personas es mucho dinero, y saben que es que en el peor de los casos, ¿qué te van a dar? ¿Un 100% de lo que has ganado? ¿Otros 200 euros? ¿O 400? ¿Un 300% sobre tu cuenta? Eso no lo vas a mantener. Igual hay uno de cada 10.000 que consigue, pues, multiplicar esa cuenta por 20. Vale. Pero, claro, pero el resto no. El resto lo va a perder. Claro, yo a eso me refería, que eso no es sostenible. O sea, es decir, claro, yo estoy totalmente alineado contigo. Es decir, al final, por eso te decía, ¿realmente el problema del mercado puede estar en la expectativa de beneficio? ¿Realmente esta profesión, o sea, por poner un caso, si nos vamos a la profesión de desarrollador de software, ¿no? Y de un desarrollo de software Web3, y te dicen, no, tú vas a ganar $120.000 al año. Y entonces tú te metes y al final te hacen una oferta de 60.000. Y entonces tú te metes en redes sociales, en foros, y dices, esto es una mierda, porque me he esforzado un montón para aprender a desarrollar esto y no me pagan más de 70.000, ¿no? Y me habían dicho que iba a ganar esto. Eso es. Entonces, es ahí donde a mí, sobre todo a mí, me preocupa más, ¿no? Dentro de lo que es el marketing, realmente hasta dónde es capaz de llegar alguien eventualmente en el tiempo. Es decir, es muy interesante. Pero bueno, vamos a dejar paso a Mike para seguir un poco debatiendo sobre este punto y así vamos desarrollando. Mike, ¿tú qué piensas de esto? Es decir, ¿crees que el trading crees que alguien puede realmente llegar a dominar un sistema de trading? ¿Crees que está muy desalineado el marketing a día de hoy alrededor de todo esto? ¿Y tiene sentido, desde un punto de vista de beneficio, indicar que es posible que una vez se domine se puede llegar a generar, aunque sea un porcentaje pequeño y recurrente, con ese sistema? ¿O no? Es que a mí creo que es como lo que más me fascina de todo esto, ¿no? Que al final el trading yo lo conozco, yo también he tardado en dominarlo, pero a día de hoy tengo mis más y mis menos, pero soy relativamente consistente, y a veces lo pienso y digo, hostia, pues realmente conseguir un 1 o un 2 de vez en cuando, es decir, de manera consistente, algún mes en negativo, por supuesto, pero más o menos estar siempre en esa cifra, creo que es algo que se puede conseguir sin asumir demasiado riesgo y controlando muy bien todo y teniendo toda una gestión de riesgo bien. No sé, como que al final pienso, joder, si todo se hace bien con una parte de riesgo adecuada, ¿por qué uno no puede ser consistente logrando esos resultados? Sí, yo lo que puedo decir es que primero hay que ver las estadísticas. O sea, eso es lo más importante. Y la gran parte de las estadísticas que, por ejemplo, ofrecen muchísimos brokers son el 70% de las personas que están con nosotros pierde dinero, el 80% de las personas que están especulando en esta institución pierde dinero, el 90%, incluso hay algunos. Entonces, al final, hay un cúmulo de cosas. Principalmente, de todo ese porcentaje, da igual el que sea de esos tres, de todo ese porcentaje te encuentras con gente que no tiene nada de información y que va a lo loco. Luego te encuentras con gente que tiene formación, que te está enseñando probablemente, no sé, cosas muy sencillas de análisis técnico, pero cuando luego el trader la aplica en ese broker, se encuentra que no tiene una ventaja competitiva, que ese sistema no tiene una ventaja competitiva. Luego está todo el mundo que sí que está aprendiendo una metodología que tiene una ventaja competitiva,
pero aún no consigue replicarla por una cosa que comentaba además Álvaro antes, que es esa parte de nosotros mismos, que es de nosotros mismos como seres humanos, que claro, no podemos llegar al nivel de un trader que te está enseñando algo que lleva haciendo durante 10 años y que tú en un mes, en un curso de un mes, cojas y lo hagas. Todo eso se va sumando efectivamente a que la gente quiera meter a todo el mundo en el saco, a todos los formadores de especulación y también incluso de inversión en el saco. Entonces, yo creo que parte de eso. De hecho, por ahí iba mi pregunta, ¿no? Porque al final, si el formador te lo enseña en 2 meses, pero no te está diciendo que vayas a vivir de esto enseguida, sino que te requerirá tiempo para dominarlo, al final ahí pues es posible, ¿no? No sé, o sea, siempre es como... Sí, o sea, la gran mayoría de las personas que entran en este mundillo por primera vez ya sabemos normalmente de qué pie cojean, y es la gratificación instantánea, el quererlo ya, el quererlo rápido. Como decía Álvaro, entrar en un broker, apalancarte por 500 y todo esto, ¿no? Y si realmente lo encaráramos todos más como si fuera un máster o incluso una carrera o incluso un doctorado, podríamos llegar a tener más paciencia. Podríamos también saber un poco más elegir qué formación consideramos que es la más apropiada para nosotros. Se suma todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo ya en la formación que, por ejemplo, nosotros damos en formación en inversión en la empresa, sí que lo hemos comentado desde el principio, esto requiere tiempo y que al final es un maratón. Nosotros tratamos siempre de ofrecer una perspectiva muy, muy, muy amplia sobre lo que es una formación en trading, y que esencialmente, probablemente lo más importante, es trabajar nuestras creencias sobre el oficio, sobre el sector, entender que esto solamente va de una cosa y es de esperanza matemática, y da igual el sistema. Si tú consigues encontrar un sistema que te funcione por esperanza matemática, el tiempo que sea, porque al final también todos los sistemas llegan un día en el que fallan, llega un día en el que el mercado cambia y los tienes que ajustar a las nuevas condiciones del mercado, ¿no? De eso trata un poquito la cosa, ¿no? De ir un poco más a entender que si esto no lo entendemos como algo más probabilístico, como un oficio donde realmente tenemos que enfrentar la aleatoriedad como algo normal, ¿vale? No como en todos los trabajos del mundo, que queremos tener todo bien atado y que la aleatoriedad siempre va a estar ahí y nosotros simplemente trabajamos con estadística y con probabilidad. Una vez ya entendemos eso, yo creo que las cosas van mucho más rodadas. Y cuando encontramos un sistema, un proceso que nos han enseñado que realmente tiene esa esperanza matemática y que nosotros simplemente tenemos que crear las habilidades para que esas tácticas las pongamos en uso y nos ofrezcan los mismos resultados, pues está bien. A nivel de lo que es el ingreso que espera cada persona de un sistema, es lo que decimos. El mejor inversor del mundo, ¿cuánto hace al año? Warren Buffett. O sea, hace, pues eso, entre un 10 y un 20% anualizado, ¿no? Hay gente que espera hacer un 100% al año o un 20% al mes. Entonces eso es una locura. Sí que es cierto que con grandes capitales es más difícil hacer un porcentaje. Bueno, y que Warren Buffett se enfoca en value investing, es decir, al final Warren Buffett te compra y te espera, no te hace especulativo. Todas las estrategias que conciernen la especulación con capitales más reducidos sí que es posible, creo, y yo lo he visto además en mis carnes también, sí que es posible alcanzar unas rentabilidades un poquito más altas que esas, pero claro, a medida que vas teniendo bajo gestión mucho más capital, como Warren Buffett, por ejemplo, miles de millones, pues, por supuesto es más difícil conseguir más de un 20% al año. Ya es una locura hacer un 20% al año. Bueno, gracias a los dos, yo me gustaría pasar, porque dentro de lo que es la conclusión que podemos sacar de lo que nos habéis contado, básicamente es que el trading, yo al menos desde mi punto de vista, lo que yo he interpretado, y corregidme, pero el trading al final depende de cómo lo vea cada uno, ¿no? Es decir, al final puedes aprender muchos métodos, puedes estar además poniéndolos en práctica, intentando sacar la esperanza positiva, pero eso eventualmente acaba derivando en que cada uno luego al final tiene que encontrar su forma de operar el mercado, ¿no? Al final, lo que yo veo es que hay 2 puntos que te pueden permitir dedicarte a este oficio, ¿vale? Yo creo que son claves. Primero, una visión a largo plazo, es decir, que tienes que tener una perspectiva a largo plazista. Es decir, si yo me voy a meter a aprender a trader los mercados, tengo que tener mucha paciencia y ver esto como una inversión en mí y una inversión en un activo, en una acción que soy yo mismo, ¿vale? Yo valgo X
y a partir de ahí, si yo voy generando beneficio con la cuenta de trading, yo valdré más. Y eso es un poco la visión que yo tengo sobre mí mismo, ¿no? A la hora de realizar, de especular en los mercados financieros. Pero por otro lado también veo que hay que reducir esa presión. Es decir, la presión de ingresar por parte de la especulación es demasiado alta, porque al final la incertidumbre es gigantesca también. Y debe ser, yo creo que debe ser tomado como un ingreso extra o una segunda o una tercera fuente de ingresos que de alguna forma tienes que haber construido antes o haber preparado antes. Si tienes unos ingresos mensuales de 2.000 o 2.500 euros que puedas conseguir de otro tipo de vías de inversión o de tu salario, de los ahorros, con el tiempo podrás acabar dominando esa parte de trading, que es lo que ha hecho mi amigo. No voy a decir el nombre, pero vamos, él ha estado construyendo un patrimonio durante 7 años y al 7º año ha dicho, dejo mi trabajo, ingreso 2.500 euros de pasivos, aunque pasivos entre comillas porque tienen que gestionar y hacer cosas, pero bueno, los ingresa y ha dicho, pues ahora me puedo dedicar al trading. El primer año le ha costado mucho, pero el segundo año lo tiene dominado. Entonces creo que al final tiene que ver, y esto no quiero establecer, con esto no quiero decir que todo el mundo pueda hacerlo. Lo que quiero decir es que la visión tiene que ser largoplacista y que cada uno luego tiene que definir o tener e interpretar realmente si esto es para él o para ella, ¿vale? Esto es un oficio como otros cualquiera. Es decir, no todo el mundo puede ser trader, al igual que no todo el mundo puede ser médico. Me gustaría comentaros y me gustaría preguntaros, dentro de lo que son los mercados financieros, ¿habréis encontrado algún nicho específico? Y este nicho específico yo creo que a la audiencia le puede llegar a interesar, porque vosotros, expertos que tenéis mucha trayectoria y mucha experiencia, habéis llegado a dedicaros a la parte del trading en ese nicho concreto. Por ejemplo, pues se dice o se habla, ¿no?, dentro del mundo del trading, dentro del mundo de los especuladores, que, por ejemplo, operar con contratos por diferencia, con CFDs, es para novatos. Sin embargo, yo conozco gente que genera ingresos y los genera consistentemente gracias a los CFDs. Entonces, claro, es algo que a mí me llama siempre mucho la atención, que se categoricen además dentro de este ecosistema diferentes niveles o estatus jerárquicos de, bueno, si tú operas este producto eres un novato, si operas este producto eres un experto. Entonces, bueno, pues por conocer vuestra opinión, ¿qué tipo de productos o mercados operáis y por qué? Contadnos un poco la trayectoria. Bueno, con respecto al CFD, yo los uso a día de hoy y muchísima gente, porque es bastante flexible. Es verdad que con los futuros, los micros, pues ya estás más cerca, casi cualquier persona está cerca de meterse, pero claro, ya estamos hablando de algo bastante más serio que puede echar para atrás a mucha gente. Pero el problema sería estar en el proveedor adecuado, no irte a un broker sin regulación, que son los que suelen hacer más marketing agresivo, suelen captar mucha gente y al final pues te pueden hacer cosas feas. Pero los brokers europeos ahora con el tema de ESMA en cualquier país, en Inglaterra, España, Alemania y demás, no creo que te vayan a dar problemas. Además, van a pagarte por muy ganador que seas. Y los CFDs me parecen útiles y flexibles muchas veces. Es verdad que son activos direccionales o pues, quizás para cubrirte o poco más. Pero yo lo que recomendaría a la gente es que es donde más me he encontrado... Bueno, perdona Álvaro que te interrumpa. En este programa no hacemos recomendaciones de inversión. Vale, no, tranquilo. Y bueno, las opiniones de lo que digamos aquí no tienen absolutamente ninguna vinculación con Radio Intereconomía. Quiero dejarlo claro que yo también puedo dar recomendaciones y también lo he hecho por ti, Álvaro, que sé que no das recomendaciones de inversión porque lo sé que lo haces, pero que como a veces nuestra jerga es así, puede parecer que lo estabas dando. Sí, no, todos a comprar. Vamos a comprar 80.000 CFDs. Sí. No, mi sugerencia es que investigue la gente el mundo de acciones americanas, bien sea intradía o bien sea para estrategias momentum, estrategias tendenciales, pero creo que es donde más me he encontrado ventajas explotables, porque es donde menos profesionales hay, aunque los hay, y donde más retail hay. Es decir, es donde creo que se ve más claro que tú compites contra otras personas. Hablamos de small caps, acciones que igual un día se mueven un 200 o un 300% porque hay una noticia que todo el mundo puede ver y conocer y de repente el precio se dispara porque todo el mundo está a comprarlo. Entonces ya es ver qué niveles, hasta dónde puede llegar, se calienta, no se calienta. Tema de AMC, GME, GameStop, hace tiempo, pues todo esto, pero un poco con cabeza, ¿no? Y es donde yo me he encontrado a
Además es súper simple. O sea, todas las estrategias que hay son muy simples. Obviamente ya requiere experiencia y que lo machaques. Y otra ventaja es que puedes empezar con una acción. Nadie te obliga a comprar paquetes de 1000, ni de 100, ni de 5000. Puedes empezar con una acción. Hay brokers que incluso las comisiones son ridículas, que ni tienen. Y puedes ir viendo, oye, ¿qué pasa si compro aquí, vendo aquí? Voy a ver estas acciones que se están disparando. Voy a hacerme una estrategia de cortos únicamente. O voy a buscar rupturas de máximos, yo qué sé, de 52 semanas, cosas de estas. Hay muchísimas formas de trabajar eso más fácil que incluso en el mercado de futuros o de divisas. Y luego la otra también que a mí me gusta bastante es el mercado de futuros, si está muy sistematizado. Dime. No, esa por hacerte preguntas sobre esta estrategia y ahora entramos en la de futuros. Cuando hablas de... Es que me ha gustado porque yo soy muy fan de las cripto. Soy muy fan de las cripto, pero no a nivel de especulación. Lo que pasa es que también hago trading con cripto, pero bueno, yo soy muy fan de la tecnología blockchain. Y cuando has comentado lo de las small caps americanas de acciones, que entiendo, y ya me lanzo, entiendo que utilizarás un broker, bueno, me voy a lanzar Interactive Brokers, imagino, ¿no? Porque es que yo he estado mirando brokers en general y no he sido capaz de encontrar brokers que me dejen ponerme en corto en acciones más allá de estos brokers. Bueno, Interactive es una opción muy buena, tienes un montón, tienes E-Trade, tienes Guardian, tienes Cobra, son brokers americanos, casi todo. Aquí ya tienes que irte a un broker de allí, generalmente, que además son súper baratos. Problema, ¿vale? Esto ya adelanto, necesitas un mínimo para poder hacer intradía en un broker americano, necesitas un mínimo de $25.000 en cuenta. Mínimo. Claro. Una regla que hay allí, que es el PDT, que si no tienes eso, tienes un límite de... Son 3 o 4 operaciones en 5 días seguidos de trading, o al revés, es bueno, me confunde, ¿no? Pero tienes la opción, que yo nunca lo he hecho, pero estuve a punto hace mucho tiempo de utilizar un broker en Bahamas, por ejemplo. Broker de acciones, de contado, no hablamos de CFDs, ni market makers, ni nada, que suelen ser un pelín más caros, pero que no tienen esta regla, porque están fuera de la jurisdicción de imagino que sea de la SEC o de la FINRA. Y puedes empezar por ahí con $1.000, por ejemplo, o con 1.000 euros, si quieres. Pero bueno, es que a mí me pasó que cuando Interactive es una opción también, ¿eh? Lo que pasa es que Interactive igual es más complicado encontrar, se llaman locates, que son acciones disponibles para sortearlas, y también hay que ver los brokers, porque hay brokers más caros y más baratos, y no todas las acciones cuestan lo mismo. Si tú quieres ponerte en corto de una acción que igual está muy demandada o que tiene pocas acciones disponibles, igual es muy caro y ni siquiera te compensa. Igual es un 20% del movimiento del precio que tendrías que obtener solo para compensar el coste de haberte posicionado en corto. Otras no te cuestan céntimos, ¿no? Pero que es un mundo totalmente diferente y que yo recomiendo a la gente que le eche un ojo, pues es muy interesante. Y ahí seguramente encuentren a perfiles de gente que realmente son ganadores. Claro, yo te hacía la pregunta porque hasta donde yo sé, los brokers americanos no aceptaban no residentes en Estados Unidos. Y por eso me ha llamado mucho la atención cuando lo has comentado, porque me parece muy interesante, la verdad. O sea, que decir que la audiencia que nos esté escuchando. ¿Tú, Álvaro, haces alguna formación relativa a esto, a small caps, o no estáis involucrados con esto? Bueno, a ver, nosotros tenemos un proyecto, yo y otro compañero, otro chico que tiene un canal de YouTube, Víctor, que es el psicólogo del trading, es Trademi, que hemos intentado agrupar a diferentes perfiles que nos gustan, que queremos que es gente seria y transparente, y desde ahí dan su formación, dan la suya, nosotros no. Tenemos un trader de acciones, esto es Xavi, también tenemos traders de futuros, algorítmicos, tenemos gestores de fondos, un poquito de todo, ¿no? Entonces, sí, queremos que la gente... Yo está Sergi ahí, que estaba... A Sergi, claro, eso es del trading algorítmico. Queremos que quien quiera formarse en un sitio correcto, pues que empiece por aquí. Obviamente no se promete absolutamente nada de rentabilidades, como es lógico, pero bueno, la gente siempre nos preguntaba, ¿no? Oye, ¿con quién me formo? ¿Qué opinas de, por ejemplo, algunos de los que hemos mencionado antes? Pues oye, antes que irte con esta gente, que es mucho más cara además, vente por aquí, que encima los precios son bastante más bajos y vas a aprender más seguro. Hacéis un gran filtro por ahí. ¿Cómo los filtráis? ¿Cómo hacéis es decir, ¿cómo sabéis que realmente, dejando de lado el track record o la trayectoria que tengan? Primero ver su filosofía, ver cómo, o sea, que estén un poco alineados con lo que nosotros pensamos del trading, y luego también a ser posible que la idea es o que tengan un track record, pueden ser mejores, pueden ser algo peores, pero que tengan exposición, que tengan skin in the game, como dicen, y también, en caso de que no tengas quizás un track record, que sí que lo hagas en directo, o que tengas igual una sala de trading y que estés
que sea algo muy activo, una comunidad muy activa. A partir de ahí, pues bueno, siempre hay flexibilidad. Tenemos otras personas que no, pues tenemos a Gerard que te enseña a programar en Python, no necesitas ningún tipo de track record para eso, pero, o metodologías, que para enseñar una metodología, cómo la uses ya después es cosa tuya, pero considero que tampoco hay que tener nada. Pero bueno, intentamos enseñar cosas que creemos que son útiles y que pues, con el tiempo te ayudarán a crear esa estrategia o esa forma de entender los mercados de cada uno. Joder, maravilloso. Lo de la inversión en acciones small caps, Álvaro, vamos, te lo digo desde absolutamente ya. Vamos a hacer otro programa juntos. Sí que tienes toda la invitación, tienes mi invitación, porque creo que es un tema que a la audiencia le va a encantar. Y de hecho, me gustaría aportar mi granito de arena, porque al final no tiene mucho, o sea, es decir, no es tanto al 100% la vinculación de operar acciones americanas small caps para poder ejecutar este tipo de transacciones o este tipo de estrategias, sino tiene que ver, yo creo que más con la liquidez del mercado en ese momento y con las expectativas, ¿no? Entonces, al final eso se puede derivar en otro tipo de activos también, como puede ser criptomonedas también, ¿no? Entonces, estamos hablando de criptos, de proyectos que tienen un enorme potencial, que a lo mejor están capitalizando entre 500 y 1.000 millones de dólares y que al fin y al cabo también podremos meter como small caps o podemos considerarlas como small caps, pero que de alguna forma tienen un proyecto validado, con una atracción brutal, con una gestión de activos enorme y al final este tipo de cripto o tokens, ¿no? Yo los llamo tokens porque al final tienen otros enjuncia, una enjundia específica, realmente también puede derivar en eso, oye, vemos que este proyecto ha hecho esto, se alinea con lo que es el holder de la cripto o de la token y por tanto hay una mayor demanda. Pasó, por ejemplo, el año pasado que existieron lo que se denominaban las guerras de Curve. Curve es un protocolo de criptomonedas que es un exchange descentralizado, que además es uno de los exchanges descentralizados más potentes del ecosistema. Tenían en su momento más de 10.000 millones de dólares bajo gestión y hubo una guerra por comprar el token, porque al fin y al cabo el token te da un derecho tanto económico como de gobierno, es decir, es una acción pero tokenizada, ¿vale? Entonces, al final, este tipo de situaciones se pueden extrapolar también a este tipo de activos, ¿no? Entonces, me encantaría hacer un programa contigo, ¿no? Un programa de small caps. Y, de hecho, si quieres invitar a... No sé si habías dicho que era Xavi la persona que se encargaba de... Podemos invitar a varias personas de ese mundillo que son reales, que son auténticas. Y además ellos te van a saber decir más que yo, porque yo llevo haciendo eso un año aproximadamente y estos igual llevan 10. O sea que pues sería más de ellos. Y luego estás comentando los futuros, ¿no? Y yo creo que ahí estás más alineado con Mike. Bueno, sí, el tema de futuros, o sea, es algo que es lo que hice desde 2018. Antes ya hacía cosas, ¿no? Pero más seriamente. Y aunque es complicado porque te estás peleando con todo el mundo, con mucha máquina y demás, si tienes ahora mismo, de hecho, mientras hablamos estoy mirando todo el rato, si tienes una idea clara y sobre todo el tema del riesgo bien controladito, es decir, oye, hoy ha tocado mi riesgo máximo diario, me voy, lo dejo y hasta mañana. Creo que sí es posible, porque desde 2019 sobre todo los mercados cambiaron bastante. Antes el S&P, me acuerdo en 2018 que era infumable, era para sacar 3 puntos, 4 puntos era horroroso, era todo el día, y ahora ya no. Ahora, mientras hablamos, estás 4 puntos arriba, 4 puntos abajo y una tendencia son 20 o 30. Tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero ahora está mucho más activo, digamos. Y ya si te vas a un Nasdaq, ni te cuento que el valor, el nominal es más... Bueno, nominal no, el número de puntos en proporciones mayores, el triple, y vas a ver movimientos más interesantes, que te den más para jugar. Pero ya te digo, ahí utilizamos herramientas diferentes, Volume Profile, Delta, tema de estadísticas de niveles pasados, de estudios de varios años y esos nos dan una pequeña idea de por dónde poder tirar, pero luego no sabemos lo que va a pasar. Bueno, veo que estáis muy alineados tú y Mike, ¿no? Porque Mike también es un trader de valor. Entonces, a ver, yo es que Mike sé que opera futuros, entonces ya directamente os lo anticipo. Pero vamos, voy a dar paso a Mike. Mike, cuéntanos un poquito por qué has elegido los futuros, por qué has elegido además futuros de Estados Unidos y de ciertas materias primas. Cuéntanos un poco esa trayectoria y por qué has llegado a esa conclusión, por qué te has centrado en ese punto. Y luego después os quiero hacer una pregunta, voy a cambiar radicalmente de tema.
que os lo comentaré después, que es realmente las firmas, lo que es el concepto de firmas propietarias, que lo habéis mencionado al principio del programa y me gustaría que me lo contarais. Pero bueno, no vamos a anticiparnos. Adelante, Mike. Sí, entonces efectivamente muy alineado con Álvaro en ese sentido. Yo realmente escogí el mercado de futuros en parte por obligación, por lo que comentamos de las firmas propietarias de Estados Unidos. La gran mayoría de ellas son firmas donde normalmente se operan futuros financieros. No conozco a muchas de opciones, pero sí que creo que hay alguna, ¿no? Y hay otras también de CFDs, por cierto, que lo estábamos comentando antes. Y bueno, a mí me parece que en los mercados de futuros sí que es cierto que tienes que ser muy organizado, muy técnico. Todo el riesgo tenemos que medirlo de una manera, además, muy consistente. Por ejemplo, Álvaro estaba hablando de eso, del límite diario de pérdidas. Eso, por ejemplo, es un factor que es indispensable para un trader de futuros. Y sí, a nivel de estrategias, yo poco a poco fui viendo por estudios que hacían muchas de estas firmas con las que he estado trabajando, que la gran mayoría de las estrategias que por probabilidad pues más rentables eran estrategias de seguimiento de tendencia y estrategias de volumen. Entonces, efectivamente, en el mercado de futuros yo estoy muy especializado en eso, en estrategias de volumen, estrategias de valor. Nosotros realmente conocemos el mercado de futuros como un mercado en el que donde se están continuamente realizando migraciones y rotaciones de valor entre áreas de valor. Son áreas que podemos usar, podemos crear en un gráfico con indicadores como el perfil de volumen, otras con perfil de mercado también, y ahí pues hacemos también un poquito el análisis de la subasta. De hecho, nosotros entendemos, cuando damos la formación lo decimos así, nosotros entendemos el mercado como un movimiento continuo de la subasta, y nosotros tenemos que entender la subasta y tenemos que analizar dónde hay valor, porque donde hay valor hay equilibrio. Entonces el equilibrio es lo que nosotros más tratamos de entender y de analizar. Luego ya las tendencias, ese caos, es lo que tratamos después de explotar una vez ya hemos entendido el equilibrio. Y sí, todas estas estrategias de volumen creo que también son muy buenas para el mercado de futuros. Usar herramientas como el Delta, usar herramientas también como VWAPs, muy conocidas también en el sector retail cada día más. Pues todas estas herramientas son las que ponemos en marcha, ¿no? Y efectivamente es el mercado que a día de hoy yo considero que es el apropiado para nuestra metodología, y al mismo tiempo, bueno, es el que tratamos de mostrar a los alumnos de nuestra academia, que es donde pueden obtener las mejores oportunidades a día de hoy. Me gustaría pasar al tema que os he comentado antes. Muchas gracias, Mike, Álvaro, por este concepto de estrategias. Yo lo que me llevo es que vosotros dos, que tenéis una trayectoria larguísima, al final os habéis centrado, sobre todo, aunque Álvaro también ha comentado la parte de small caps, ¿no? Os habéis centrado sobre todo en operar futuros y bueno, pues utilizando lo que es el Delta, que es un poco la parte del order flow, ¿no? Os estáis usando, pues eso, libros de órdenes, la información, estáis utilizando los niveles de precio. O sea, al final no he escuchado en ningún caso ni Fibonacci, ni indicadores, ni RSI, ni MACD. Es decir, que me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Para que toméis nota un poco los que nos estéis escuchando. Me gustaría comentar el concepto de firmas propietarias. Lo habéis mencionado, bueno, lo ha mencionado Mike, y yo sé que Álvaro tiene un proyecto por ahí que yo no sé si lo puedo contar o no. Prefiero que lo cuentes tú, Álvaro, si lo ves plausible. De todas formas, el día que lo lances, vuelves a estar invitado al programa, o sea que sin ningún problema. Pero me gustaría que me contéis qué es eso de las firmas propietarias y por qué podría ser algo que sea un antes y un después. A mí me lo ha parecido, ¿eh? O sea, es decir, me ha parecido sorprendente que exista esto y cambia radicalmente el concepto del trading. Antes el trading era peligroso porque utilizabas tus ahorros, pero ahora ya no es necesario. Me parece muy curioso. Entonces me gustaría escuchar vuestra opinión. Si quieres empezamos por Álvaro. Bueno, prefiero que empiece Mike. Pues empieza Mike, venga, adelante. Venga, empiezo yo. Sí, bueno, firmas propietarias al final es una idea que se puso muy de moda en la pasada década, tanto en Estados Unidos como en Australia también. Y bueno, ha cambiado mucho, aún así, el sector de firmas propietarias. Antes era ese nicho, ¿no? Era un poquito más
instituciones que te pedían lo mismo, completar un track record, mostrar un backtesting de la estrategia que tuvieras, ya fuera en demo, ya fuera en real, con dinero real, con tus propios ahorros, ¿no? Poco a poco ha ido cambiando el mercado, la gente ha estado pidiendo cada vez más, muchos traders han estado pidiendo cada vez más firmas e instituciones que fueran un poquito también más transparentes, porque ha sido un sector donde ha habido muchísimas estafas, un montón de esquemas Ponzi, ¿no? Que se daban a conocer como si fueran firmas propietarias cuando realmente no lo eran o no tenían regulación, ¿no? O los fondos los estaban sacando de otro lado. Y bueno, han surgido a la palestra en los últimos años un par de firmas propietarias que nosotros consideramos que son empresas que son honestas, que son sinceras, que las condiciones que ponen, al menos, para que tú puedas gestionar capital con ellos son aceptables, vamos a decirlo así. Y bueno, obviamente al principio nunca van a poner las cosas fáciles. Nosotros entendemos que son empresas que quieren hacer una criba lo suficientemente buena como para que al mismo tiempo que están ofreciendo un pago para realizar un examen, ¿no? Una evaluación, pues esa parte la pueden estar rentabilizando al mismo tiempo que luego también puedan estar usando, pues bueno, beneficiándose también de las comisiones de los traders que están ya ahí operando con capital de la propia firma. Entonces, bueno, ha cambiado mucho ese sector. Considero que ahora mismo hay un par de ellas bastante buenas y sí que es cierto que cambia, por supuesto, toda esa perspectiva de lo que es el trading a nivel retail, especialmente a nivel retail. Y bueno, a mí me parece que es una vía muy buena para todos aquellos que realmente sí que tienen un talento en este sector y que además tienen un sistema al que le están sacando realmente partido. Y bueno, en vez de asumir un riesgo con su propio patrimonio, lo están asumiendo con capital externo y le sacan también una rentabilidad que es ajustada a ese capital que están gestionando. Entonces me parece una muy buena idea para todos aquellos que efectivamente tienen un buen sistema y un buen talento en esto, ¿no? Bueno, a ver, yo he escuchado cosas buenas, pero bueno, yo quiero escuchar la opinión de Álvaro porque no creo que sea todo tan bonito, o sí lo es. No. O sea, quiero distinguir dos cosas. Porque hay prop firms, firmas propietarias. Yo estuve en Madrid en una OSTC hace mucho, ya no está, que eran market makers de tipos de interés. Bueno, eran market makers de tipos de interés, de Euribor, de Eurodólar, Sterling y demás. Muy guay, muy complicado también porque eran spreads de futuros. Ahí no pagabas absolutamente nada, estaban en Velázquez, ahí en Madrid, tenías 6 pantallas para ti solo según entrabas, te ponían un sueldo y luego un bonus por lo que sacabas. Hay muchos tipos de modelos de negocio de prop firms, luego hay otros que es todo variable, pero igual ya te dejan hacer operaciones tendenciales, aquí no nos dejaban, al menos al principio, empezabas con poco volumen. Y ahora ha salido, por ejemplo, todo el tema de empresas de fondeo, que yo no las considero un prop trading al uso, aunque a algunas se le pueda acercar bueno, pueden estar muy bien, ¿eh? De hecho, yo tengo alguna, pero no es lo mismo porque tiene muchas reglas, el modelo de negocio realmente es que entre mucha gente, que pierda, ¿no? Es un poco como un CFD puro y, pues bueno, los pocos buenos que hay además sí que les pagarán, sobre todo las grandes, ahí no va a haber problemas. Siempre le digo a la gente que, oye, mírate bien que estés en una correcta, que no te pongan luego reglas inventadas después, que no te vayan a quebrar, que no hagan cosas raras, que no te sorteen un Lamborghini para que entres, cosas así, ¿no? Pero bueno, por lo demás, es verdad que hace muchísimo, todo esto comenzó, tal como han dicho, en Chicago y todo esto, y hubo un boom antes de la crisis financiera y a partir de ahí arrasó. O sea, la mayor parte se desaparecieron, quedan algunas y yo creo que ahora con el tema de Internet, del nuevo boom de YouTube, de creación de contenido, de todas estas empresas de evaluación que hay, que son tipo props, puede resurgir un poco el modelo. Es difícil porque además es algo que no está muy regulado. Al final yo estoy dejando a una persona que gestione mi capital. ¿Quién me lo impide? Pues bueno, sí, el Estado te lo impide porque no te deja. Tienes que estar regulado igual si estás en España, creo, por CNMV y eso no es fácil, ser gestor, entre que cuesta dinero. Nada fácil. Nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, estás muy, muy impedido, entonces te tienes que ir fuera, montar la empresa fuera. Esto también igual genera una imagen negativa para la gente. ¿Por qué te vas fuera? Es que no me dejan hacerlo aquí. Entonces yo todo esto lo entiendo. Pero bueno, yo a veces, ya en el canal estoy hablando bastante de esto para que la gente conozca bien la idea, cuál es el modelo de negocio de estas nuevas cuentas de evaluación y una vez que lo sepa, pues oye, a riesgo de cada uno, que en principio no va a dar problemas, salvo pues, bueno, alguna rara que, no sé,
pueda desaparecer porque no tienen dinero, porque tienen mala suerte o porque les han entrado muchos traders que de repente les han ganado mucho y no tienen para pagar. Aunque bueno, suelen sortearlo, ¿no? Te retienen ahí un tiempo, venden unas cuantas evaluaciones más y te pagan con eso. Bueno, hay algunas que sí que te ponen real. De hecho, una a mí me pidió antecedentes penales, me pidieron el Power of Attorney y todo esto, que bueno, que al final no sabes realmente si es verdad, pero todo apunta a que sí, porque otras no te piden nada. Venga, pasa. Entonces, bueno, es un mundo muy interesante que permite a cualquier persona que no tenga mucho capital empezar por poco, pero que sepan que es muy difícil porque son reglas, es como pasar por un camino que encima está electrificado. Como lo toques, ¡pa! Estás eliminado. Y a volver a empezar. Y es un rollo. Y muchas veces ya es el tiempo que le dedicas. Ya no es mucho dinero. Quizás la tarifa son igual $100, 100 y pico, 200. Pero tienes tiempo para conseguirlo y tienes unas reglas difíciles. Y realmente la rentabilidad que consigues es alta. Es bastante alta. Y cuidado. Bueno, yo me quedo con algunas claves y vamos a ir cerrando ya el programa. Señores, Mike, Álvaro, esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Os invitaré en más ocasiones porque el contenido que habéis transmitido hoy, lo que nos habéis trasladado es absolutamente impresionante. Yo he disfrutado muchísimo esta charla. Nos vamos ya para volver el próximo sábado y básicamente lo haremos con unas conclusiones, que es el mundo del trading está cambiando y aquí hay dos personajes que son espectaculares. Álvaro Capello, de Capello Trading, canal de YouTube. Por favor, no le deis a suscribiros todavía hasta que nos veáis sus vídeos, porque son una calidad tremenda. Mike Sánchez, trader profesional y profesor además de la Academia de Formación e Inversión. Gracias, maestros, por estar hoy conmigo y, por supuesto, aquí tienes tu regalo, Álvaro. Una canción para despedirnos. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Un abrazo, gracias.